Bienvenidos chicos al curso de psicología. Es más que un gusto el volver a encontrarte en esta nueva oportunidad. Mi nombre es Lisbeth Conan y estás en el Colegio Genes, tu mejor opción, y esta es una clase para cuarto año de secundaria. ¿Te has preguntado cómo hacen las ciencias para obtener ese vasto conocimiento que tienen sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre las estrellas, sobre el cielo y por supuesto también sobre la conducta humana? Por supuesto, te diste cuenta. Lo que hacen es separar sus objetos de estudio con la finalidad de poder profundizar en cada uno de ellos, de tal manera que sus resultados sean más confiables y por lo tanto más científicos. Lo mismo pasa con la psicología. En el caso de la psicología, dentro de esa parte de psicología como ciencia número 2, vamos a tener que se divide en ramas. De tal manera, psicología como ciencia número 2, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, vendría a ser la parte de las ramas de la psicología. Cuando hablo de las ramas de la psicología, hijo, por favor, debemos de concentrarnos en las disciplinas que utiliza esta ciencia para poder para poder analizar los objetos de estudio como la mente, como los procesos mentales, como la conducta, de una manera más rigurosa, de una manera mucho más perspicaz, con la finalidad de seguir ampliando este conocimiento sobre el hombre y su comportamiento. Ahora, por favor, antes de iniciar, recuerdo lo siguiente: ¿cuáles eran los fines de la psicología? Si nosotros recordamos los fines de la psicología, vamos a tener aquí que son en total 5. Dentro de los fines teóricos, los que sirven solamente para observar, para crear lo que vendría a ser en este caso la parte de las leyes, la parte de los principios que rigen el cuerpo de la psicología, porque ojo, así como dentro de la medicina está el médico que te atiende en el seguro, que te atiende en alguna clínica, también está aquel que se dedica a la investigación. El que se dedica a la investigación tiene como fines precisamente describir, analizar y explicar qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona contrae cáncer al hígado, o qué es lo que pasa cuando una persona fuma demasiado, ¿no? Contrae cáncer al pulmón o alguna otra enfermedad. De igual manera, dentro de la psicología vamos a tener dos polos de una misma moneda. Por un lado, la parte teórica y por otro lado, la parte práctica. ¿Por qué es importante recordar esto de los fines de la psicología? Porque según los fines es también que vamos a dividir las ramas de la psicología en teóricas y en prácticas. En el caso de los fines teóricos, ¿qué busca la psicología? Busca describir, analizar y explicar. Describir. ¿A qué pregunta responde? Responde sobre todo a la pregunta de, bueno, ¿qué, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay frente a mí? En este caso podríamos dar un ejemplo concreto acerca de una persona paranoide. En el caso de las personas paranoides, la persona, o en este caso el investigador, el psicólogo que lo trate, lo primero que va a hacer es observar. Y al observar va a descubrir ciertos rasgos dentro de ese individuo. Como por ejemplo el que para caminando de un lugar a otro, para siempre en actividad, siempre tiene esa sensación de persecución. En el caso de la descripción, solamente vamos a ver los rasgos o características del fenómeno que estamos estudiando. En este caso, es el trastorno paranoide. En el caso del análisis, vamos a recabar esos datos y hacer un recuento y a examinar cada uno de manera detallada. De tal manera que vamos a poder llegar a una conclusión. Vamos a poder explicar el por qué sucede ello. ¿Por qué se comporta de esa manera? Porque tiene un trastorno paranoide. Una vez que nosotros ya hemos explicado el porqué del asunto, recién podemos pasar a la parte práctica. Y en la parte práctica, gracias a esa información que hemos recabado en la parte teórica, vamos a poder predecir futuros casos. ¿A qué me refiero? A que si encuentro otra persona que también se comporta así extrovertidamente, que tiene dificultades para socializar, entonces voy a afirmar que efectivamente se trata de una persona con rasgos paranoicos. En el caso de lo que vendría a ser el control y la modificación, no son lo mismo. Cuando yo hablo de controlar, hablo de dejar quieto, pero no hablo de modificar. ¿Por qué? La modificación tiene que ver, chicos, con un cambio total. En cambio, el control solo tiene que ver con, digamos, un muro de contención, con una barrera ahí que está frenando el que la conducta se pueda explayar más, pero no lo ha cambiado, no lo ha modificado. Modificar es diferente, entonces, a lo que vendría a ser controlar. Si hablo de
control, entonces haré algo para que esa persona se tranquilice. Pero ojo, ese algo que hago para que la persona se tranquilice no es todavía la cura, por lo cual no he logrado en este caso modificar, como podría ver aquí, ¿no? Como último fin o como última finalidad de la psicología teníamos a la modificación. Entonces, ¿cuántos fines tenemos? Tenemos 3 fines teóricos y tenemos 3 fines prácticos. Cada uno ha sido explicado. Pasemos ahora a ver lo referente a qué son las ramas. Como te dije, son disciplinas que nos ayudan a tener una mejor comprensión sobre los procesos mentales y también sobre las conductas. Excelente. Vamos a ver cómo es que estas ramas se van a dividir. Como te dije, por eso es importante recordar los fines. Así como hay fines teóricos, también hay fines prácticos, hay ramas teóricas y hay también ramas prácticas. En el caso de las ramas teóricas, van a establecer lo que sería la psicología teórica o también llamada pura. Esta psicología, hijo, se va a caracterizar entonces por perseguir 3 fines. Los fines teóricos, mira aquí. Describir, analizar y explicar. Efectivamente, ¿qué crack eres? Sí, la psicología teórica busca describir, analizar y explicar. Vamos a tener entonces también que va a ser la parte de esta ciencia, de la ciencia psicológica, que le va a brindar las herramientas, los principios, las leyes y demás con las que va a luego trabajar el psicólogo que sí aplica esa teoría, el psicólogo que nos ayuda dentro de nuestra vida cotidiana. Así como el médico necesita revisar sus libros para saber dónde se encuentra el hígado, para saber dónde se encuentra el riñón, para saber dónde se encuentra el corazón, igual el psicólogo también necesita revisar sus libros para saber cómo es que se dan las determinadas conductas, los procesos mentales y todo lo demás. ¿Y a quién va a recurrir? Obvio, a la psicología teórica o pura. La psicología teórica o pura es muy importante, chicos. Sin esta psicología teórica o pura, ni siquiera sabríamos cómo es que va el desarrollo humano, ¿no? Ni siquiera sabríamos que dentro de la infancia se produce más o menos a los 18 meses lo que es la pregnancia del objeto, la capacidad que tienen los niños para representar las cosas ya no fuera, sino más bien dentro de ellos, es decir, como imágenes que vienen, ¿no? Dentro de sus mentecitas. No podríamos saber esos principios, ¿no? Tampoco las leyes que van a venir posteriormente, como el de la reversibilidad, irreversibilidad, es decir, la capacidad que tiene un niño para pensar en 2 direcciones o para pensar en una nada más. Cuando tiene 5 años, una dirección nada más, 1, 2, 3, 4, 5, pero no puede contar desde el 5 hasta el 1. Piensa en el blanco, pero no piensa en el negro, ¿no? No puede contar en 2 direcciones, tampoco puede ver las 2 caras de una misma moneda. Ahora, en el caso, chicos, de lo que vendría a ser la psicología teórica o pura, vamos a tener que se divide en 2. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la salud o enfermedad que tenga la persona o el grupo de personas a las que estudia. Si yo hablo de un grupo que no está sano, de un grupo de personas con algún padecimiento, con alguna patología, entonces estaré hablando de la rama de la psicología teórica o pura, denominada anormal. La rama de la psicología teórica o pura se divide en normal y anormal. Anormal si trata de personas que tienen algún padecimiento. En el caso de las personas que tienen algún padecimiento, todas estas personas van a ser analizadas por una rama en especial. Esa rama se llama la psicopatología. La rama anormal entonces de la psicología teórica o pura es la psicopatología. ¿Y de qué se encarga la psicopatología? Psico, sabemos que viene de psicología. Patología, patos y lobos, por otro lado, ¿no? Pato significa enfermedad, afección. En el caso de lobo significa tratado o estudio. Entonces, ¿qué será la patología, la psicopatología? El tratado o estudio psicológico de las afecciones, de las enfermedades. A eso es a lo que se refiere con psicopatología. Recuerda, si te preguntan dentro de admisión, ¿cuál es la rama encargada de estudiar el origen, el cómo se desarrolla, ¿no? O las causas se podrían colocar también.
de las enfermedades mentales, de los trastornos mentales. Tú colocas sin lugar a dudas la psicopatología. ¿A quién se aplica? ¿A personas normales o normales? Anormales, excelente. Muy bien. Pasemos ahora a ver la parte normal, es decir, aquella que se dedica al estudio ya no de las personas con alguna afección, con alguna enfermedad mental, sino más bien a las personas que gozan de salud, de equilibrio mental. A las personas que en condiciones naturales se puede observar y bueno, no tienen ningún padecimiento. En el caso de estas personas vamos a tener diferentes ramas también. En primer lugar, hablamos de la psicología general. Como lo dice su nombre, es general. ¿Por qué general? Porque no se dedica al estudio particular de algún proceso mental o establece tal vez parámetros muy reducidos como el que tiene que ser de cierto sexo, de cierta edad, de cierta condición social. Absolutamente nada. No establece factores diferenciadores para su estudio. Lo único que sí se aplica a personas adultas para ver la cuestión vinculada a los procesos cognitivos. La psicología general entonces estudia procesos mentales de tipo cognitivos en adultos. Eso es lo único que debemos de saber sobre la psicología general. Bastante sencillo, ¿cierto? No tome en consideración qué factores, como cuáles mis factores que diferencian, como el sexo, como la edad, como la cultura. Por ejemplo, la edad. Yo tengo 28 años, tú debes ser más jovencito, debes tener unos 14, unos 13, unos 12, tal vez 12 años, ¿cierto? 12 años, 28 años o 27 años, entonces hay una diferencia generacional diferente, ¿cierto? Que diferencia el cómo yo veo el mundo y el cómo tú ves el mundo. Por lo cual a mí tal vez no me guste la música que a ti te guste. Por lo cual a mí tal vez no me guste los dibujos que a ti te gusten, ¿no? Y viceversa. Vamos entonces a ver por otro lado que tenemos a la psicología diferencial. Si la psicología general no tomaba en consideración los factores del sexo, de la edad, de la condición social, de la cultura, la psicología diferencial, como lo dice su nombre, busca diferencias. Y para establecer diferencias es necesario el que yo me enfoque dentro de esos factores que había omitido antes, como cuál, como la edad, como el sexo, como la cultura. Quiere establecer diferencias entre individuos y sabe muy bien que esos factores nos diferencian. Cultura. Supongamos que viviera yo en la India y que tú vivieras en Perú. Vamos a tener diferentes costumbres manifestadas a través de nuestras conductas. Tal vez para ti sea un poco trivial, no sea importante si eres peruano. En este caso, el ejemplo, ojo, ¿ya? No sea importante la cuestión religiosa en el sentido de que bueno, no pienses que los animales sean deidades ni nada por el estilo, pero para mí, como hindú, supongamos, sí es fundamental, ¿no? Veo yo un perro, veo una vaca, veo un toro, no sé, y estoy corriendo o le permito el pase. Dentro de la India es muy común que las personas convivan con los animales, porque bajo su perspectiva, ellos creen que estos representan a deidades, que representan a divinidades. Por ello es que no se los puede tocar. Pero dentro del Perú, culturalmente hablando, no tenemos esa visión, por lo cual habría una diferencia bastante significativa en el modo de vida que tenemos con los hindús. Pero no solamente en el aspecto cultural nos diferenciamos, como te dije, también en el aspecto generacional, en el aspecto de la edad. El que yo sea mayor que tú va a determinar también mis gustos, mis preferencias, el que me guste y no me gusten los BTS. En el caso de lo que vendría a ser la otra cuestión, como el sexo también determina el cómo me voy a afiliar, el cómo me voy a integrar o no a las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en el caso de ustedes pequeños, que todavía son bastante jovencitos, a la edad de ustedes es bastante común que los grupos se establezcan del mismo sexo. Chico, chico y chica, chica, ¿cierto? Ah, no, para el grupo, no, no, sin chicas, no, si de repente, no, no, sin chicos, ¿no? Es bastante común. ¿Por qué? Porque el sexo también es la base, o una base, en este caso biológica, que determina la preferencia, el agrado que yo pueda tener en determinados momentos con unas personas y con otras personas no. Por ejemplo, con las chicas, tal vez nosotras tengamos mayor confianza, ¿no es cierto? En el tema de contar nuestras cosas, ¿no? Que con los chicos. O viceversa, podría ser las dos cosas, ¿no? Pero
El sexo definitivamente, si soy varón o si soy mujer, determina el cómo yo me relaciono con los demás, ¿no? Independientemente de todas las cuestiones de género que también hablaremos tal vez en alguna oportunidad. Vamos a ver entonces otra rama, chicos, la rama de la psicología social. Si yo hablo de psicología social, no te vayas a confundir, porque usualmente psicología social se confunde con lo que es la psicología comunitaria. Pero psicología social o la psicología social está dentro de la rama teórica, no práctica. En cambio, la psicología comunitaria está dentro de la rama aplicada, que todavía no hemos tocado, de hecho sea de paso. Si yo hablo de la psicología social, estoy hablando de la rama pura o teórica que se dedica al estudio de la interacción de los individuos, cómo estos interactúan, cómo estos se relacionan. No solamente cómo se relacionan, sino también cómo es que dentro de la sociedad surgen ciertas actitudes como tal vez los estereotipos, además de los estereotipos, los prejuicios. A estudiar todas estas manifestaciones se dedica la psicología social, pero no es lo único que hace, sino que también ve hoy en día la conducta de las masas, es decir, la conducta de las personas en multitudes muy grandes, en grupos demasiado grandes, ve cuáles son los gustos, cuáles son las preferencias y por qué se establecen esos gustos y esas preferencias. La psicología social, se podría decir en la actualidad, es una de las que tiene mayor peso. ¿Por qué tiene mayor peso? Porque le sirve a todo el mundo, desde los empresarios hasta los políticos, para determinar cuál es el grado de preferencia o cuál es el grado de rechazo que tienen los individuos hacia ciertas cuestiones. Y con ello pueden hacer que los electores, en el caso del plano político, se inclinen hacia ellos, hacia un grupo determinado, simplemente sabiendo las preferencias de los demás, ¿no? Interesantísimo el caso de la psicología social. Ojo, la psicología social no aplica nada, en el sentido de no busca modificar una conducta, porque eso lo haría la psicología comunitaria. En el caso de la psicología social solo es el estudio teórico, la comprensión, ¿no?, de cómo nos comportamos, por qué nos comportamos así, etc. Vamos entonces a ver otra rama. Tenemos aquí la psicología evolutiva. Esta psicología evolutiva también ha sido denominada psicología del desarrollo. ¿Por qué psicología del desarrollo? Porque se dedica al estudio de cada una de las etapas de nuestro ciclo vital y los diferentes cambios que se van dando en él. Cambios como cuáles, cambios físicos, hemos crecido, no vamos a negarlo. Cambios también que tienen que ver con lo cognitivo, comprendemos muchas más cosas de las que comprendíamos cuando estábamos en el nido, cuando estábamos en inicial. Cambios a nivel afectivo. Antes habíamos desarrollado el apego por nuestros padres y ahora, bueno, somos capaces incluso de amar. Hemos descubierto el amor en muchos de los casos, ¿no es cierto, pequeños? Vamos entonces por aquí con la psicología evolutiva. ¿Qué es lo que quiere? De manera peculiar, quiere estudiar los diversos cambios que experimentan los seres humanos a lo largo de su desarrollo humano. Efectivamente, ¿no? Desde que somos muy pequeñitos hasta que somos muy grandes. Somos muy pequeñitos cuando tenemos de 0 a 2 años, ¿no? Pregnancia el objeto, dice, a los 18 meses. Puedo representar las cosas en mi cabecita. Cuando soy un pequeño niño de 5 años, aparece, dice, bajo la perspectiva de la psicología evolutiva, el pensamiento no reversible, irreversible. Es decir, soy incapaz de contar en dos direcciones, de forma creciente y decreciente. No puedo, tampoco puedo explicar qué es la vida y después qué es la muerte. No puedo pensar en dos direcciones. Pero no solamente ello, sino que también voy a tener otras cositas más mientras vaya creciendo. Por ejemplo, en la adolescencia es muy común que ya surge en mí el pensar lógico, un pensar coherente o ordenado que articule todo de una forma racional. Efectivamente, te vas dando cuenta de cuántas leyes se han descubierto. Incluso esta clasificación misma entre etapa prenatal, etapa postnatal, infancia, niñez, ¿quién la estableció? La estableció la psicología evolutiva. Vamos a ver otra rama más, chicos, ¿sí? La psicología comparada. Una última rama que se encuentra en una rama más grandota, que es la psicobiología. La psicobiología es una rama más grandota que tiene ramitas por ahí. No las hemos podido mencionar todas, pero hemos mencionado una, que es la psicología comparada. En el caso de la psicología comparada, como lo dice su nombre, busca establecer comparaciones. ¿Entre quiénes? Entre los seres humanos y entre los animales.
Los animales, en el caso de los chimpancés, por ejemplo, tienen conductas muy similares a los seres humanos. Por ejemplo, se ha descubierto que las mamás chimpancesas, cuando nacen los bebés chimpancés, se dedican al cuidado, mientras el señor chimpancé se va a trabajar, se va al work. Es algo bastante común dentro también del género humano, en donde las mujeres casi por naturaleza salen a qué, o bueno, no salen, sino se quedan en casa que va a cuidar a los pequeños, ¿no? Y en el caso de los chimpancés varones se van a trabajar, ¿no? Claro que todo eso está cambiando porque dentro de la mentalidad de la época, del lugar en donde vivimos, tanto las mujeres como los varones pueden desarrollar ambas actividades, ¿no? Sin ningún problema. Pero digamos que los estudios de chimpancés que se dieron, bueno, hace un siglo atrás o desde hace un siglo atrás, corroboraban pues ciertas actitudes muy similares entre los animales y también entre los seres humanos. Los animales también han servido como base de los experimentos de los psicólogos para comprobar teorías del aprendizaje, para comprobar teorías de la inteligencia. Por ello son fundamentales dentro del estudio de la psicología. ¿Y están dentro de qué rama? Dentro de la psicología comparada. Pasemos ahora, chicos, ya no a hablar de ramas teóricas, sino más bien a hablar de ramas aplicadas. Si hablo de ramas aplicadas o ramas prácticas, estas se van a dedicar ¿a qué? Se van a dedicar a revisar toda esta teoría con la finalidad de aplicarlo en concreto a un individuo, a un grupo. En el caso de la psicología aplicada, entonces, ¿son el conjunto de qué? Son el conjunto de ramas que busca tres cuestiones: predecir, controlar y modificar. Tiene tres fines prácticos. Esa rama de la psicología aplicada se divide en diferentes ramas que tienes aquí. Dentro de la psicología aplicada ya no vas a tener eso de psicología normal y normal, no. Simplemente tienes a la psicología, en primer lugar, escolar. ¿Qué es la psicología escolar? Es la psicología que se encarga de poder repotenciar las capacidades de los alumnos para que lleguen a lograr su máximo potencial. Pero no solamente ello, sino que también se dedica a ver el entorno en donde el estudiante, en donde el maestro, en donde los elementos que integran esa vida académica se desarrollan para poder hacerlo propicio, para poder hacerlo agradable. Además de la psicología escolar, los que hacen los test de rendimiento, los que evalúan incluso tu coeficiente intelectual y todo lo demás, vamos a tener a la psicología organizacional. Su nombre viene de organización. Lo que hacen es, número 1, decidir cómo es que se va a contratar el personal. Número 2, sentar las bases para un adecuado ambiente laboral, ¿no? También incrementar la productividad, es decir, el que las personas trabajen tal vez menos y rindan más, ¿no? Todo eso lo hace el psicólogo organizacional. ¿Dónde lo encuentras? En las diferentes empresas que existen. En el caso del psicólogo clínico, vas a tener, es el que más complejo es de todos. ¿Por qué? Porque orienta, aconseja y también crea programas de interacción y prevención de futuros, bueno, conductas de riesgo, de futuras conductas de riesgo o de problemas que podamos experimentar. Es la más compleja de todas porque se dedica a lo que vendría a ser la creación de programas y también a lo que es la parte de la orientación y bueno, el acompañamiento. Ojo, la psicología clínica no es igual que la psiquiatría, porque mientras el psiquiatra está dentro de la medicina, la psicología clínica estaría más dentro de las ciencias sociales. En el caso del psiquiatra, él es el único dedicado a ¿qué? Dedicado a medicar. El psicólogo no te puede medicar, hijo. No. En el caso del psiquiatra, el psiquiatra se supone que ha estudiado como parte de su carrera en todo lo referente a cómo funciona el organismo, ¿no? A través de los fármacos, etc. Es como un médico más. En el caso del psicólogo, si bien es cierto, no es un médico, su papel es muy importante porque él es el único que puede derivarte a un psiquiatra. Ojo, yo no voy al psiquiatra y no voy al psicólogo porque tenga un caso muy grave, ¿no? Necesariamente. Al psicólogo voy simplemente por cuestiones como el ser escuchado. No me escuchan y tal vez me siento un poco depre, entonces voy al psicólogo con la necesidad de que él me escuche, de que él me aconseje, de que me oriente. Puedo ir por cuestiones muy básicas como el de soy indecisa, si quiero tener un hijo, si quiero tener 2 hijos, soy indecisa si es que quiero o no irme a una beca y demás, tengo un poco de miedo, temor cuando salgo, por eso el COVID.
Cuestiones sencillas, chicos. No hay nada de malo en ir al psicólogo. Si voy al psiquiatra, bueno, tampoco hay nada de malo, porque algunas cuestiones que trata el psiquiatra tampoco son tan graves, ¿no? Pueden desaparecer con un adecuado tratamiento. Hasta aquí el tema del día de hoy, pequeño. Espero te haya gustado. Por favor, recuerda que tienes una tarea concerniente al tema que hemos abordado. ¿Cómo se llama el tema? Psicología como ciencia número 2. ¿Qué hay dentro de psicología como ciencia número 2? Las ramas de la psicología. Así que vas a buscar en tu libro Psicología como ciencia número 2. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídate bastante. Un abrazo a la distancia. Chao, chao.